vamos a viajar en el tiempo para seguirle la pista a un material que, aunque parezca súper simple, lo cambió absolutamente todo: el barro. Y sí, aunque suene increíble, hay un hilo que conecta las hogueras de nuestros ancestros con los transbordadores espaciales. Vamos a ver cómo. Parece una pregunta fácil, ¿verdad? Pero la respuesta es brutal. Vamos a ver juntos cómo esta materia tan básica dio el pistoletazo de salida a una tecnología que nos permitió dejar de ser nómadas, crear obras de arte y, ojo, hasta explorar el espacio. ¡Arrancamos! A ver, todo esto arranca, como casi siempre pasa con los grandes inventos, casi por accidente. Pensemos en la prehistoria. Nuestros antepasados están a punto de descubrir algo que literalmente iba a cambiar las reglas del juego. Este es el momento eureka total. Hay que imaginarse la escena. Estás junto al fuego y de repente te das cuenta de que ese barro que pisas, al entrar en contacto con el calor, se transforma. Pasa de ser algo blandito y moldeable a un material duro, resistente, casi mágico. Fue, sin exagerar, una de las primeras grandes revoluciones tecnológicas de la humanidad. Pero a ver, ¿qué es la arcilla en realidad? Pues, para que nos entendamos, es básicamente roca que se ha descompuesto en partículas súper finas. Lo genial es que cuando le echas agua, esas partículas resbalan unas sobre otras y ¡pum!, tienes una masa plástica moldeable. Es como la plastilina de la naturaleza, la materia prima perfecta. Y aquí viene lo más importante de todo. Con este nuevo material, la cerámica, por primera vez se podían fabricar recipientes. Esto lo cambia todo. Ya no hacía falta consumir al momento lo que se cazaba o recolectaba. Ahora se podía almacenar el grano, proteger la comida de bichos y de la humedad. Y claro, si puedes guardar comida, ya no tienes que moverte todo el rato. Fue el paso definitivo para abandonar la vida nómada y fundar los primeros poblados. Vale, ya hemos visto el porqué, la importancia que tuvo. Pero, ¿cómo se pasa de un pegote de barro a, no sé, una vasija? Pues es un proceso que es mitad arte, mitad ciencia, y que curiosamente ha cambiado poquísimo en miles de años. Vamos a verlo. Básicamente, son 4 pasos clave. Lo primero, preparar la arcilla. Hay que limpiarla bien de piedrecitas, raíces, lo que sea. Segundo, el modelado. Darle la forma que queremos. El tercer paso, el secado. Es súper delicado. Tiene que ser muy lento porque si no la pieza se agrieta. Y el cuarto, el gran final, la cocción en el horno. Ahí es donde el fuego hace su magia. Ojo, que en ese proceso de secado hay un punto intermedio súper importante. Los alfareros lo llaman dureza de cuero. La pieza ya no está blanda como para deformarse, pero tampoco está tan seca que se rompa si la tocas. Está en su punto. Es el momento ideal para decorarla, hacerle algún dibujo o pulirla antes de meterla al horno. Y en el horno, ahí es donde pasa todo. La cocción no es simplemente secar más la pieza. No, es un cambio químico total, irreversible. Para que esto pase, el horno tiene que superar los 700 grados. 700 grados. A esa temperatura, las partículas de la arcilla se funden, se unen para siempre y crean una estructura nueva, súper sólida y permanente. Pero claro, la cosa no se quedó en hacer cuencos para guardar grano. La curiosidad y la innovación llevaron la cerámica a otro nivel. Se convirtió en una tecnología mucho más sofisticada y también, por supuesto, en una forma de arte que ha definido a civilizaciones enteras. Al principio, todo era a mano, un proceso lento, muy personal, donde cada pieza era única. Pero entonces llegó un invento que lo cambió todo: el torno de alfarero. Una revolución. De repente se podían hacer vasijas perfectamente simétricas y, sobre todo, súper rápido. Pasamos del artesano que hace una pieza a talleres que producían en serie para ciudades enteras. Y es que, seamos sinceros, no nos conformamos con que las cosas solo sean útiles, nos gusta que sean bonitas. Y eso pasaba ya desde la prehistoria. La gente empezó a decorar sus cacharros de cerámica, y esas decoraciones son una ventana al pasado. Nos cuentan sus historias, en qué creían, cómo vivían. Y luego llegó otro avance tecnológico brutal: el vidriado. ¿Qué es esto? Pues es literalmente ponerle una capa de vidrio fundido por encima a la cerámica. ¿Y para qué? Bueno, primero, la hace impermeable del todo. Segundo, es mucho más higiénica, más fácil de limpiar. Y tercero, permite añadir colores súper vivos. Es el paso clave para llegar a las vajillas que usamos hoy en día. Pero ojo, que no toda la cerámica es la misma. El secreto está en la temperatura del horno. Es como subir de nivel. A baja temperatura tienes la terracota, que es porosa, como las macetas de toda la vida. Si le das más caña al horno, a media-alta temperatura, consigues grés, que ya es duro e impermeable, perfecto para los platos. Y si llevas el horno a temperaturas extremas, nace la porcelana, súper blanca, súper dura y a veces hasta translúcida. Es el nivel experto de la cerámica. Bueno, y con esto llegamos ya a la recta final. Pero que nadie piense que el viaje del barro se ha acabado, ni mucho menos. Su legado es tan potente que nos sirve tanto para mirar al pasado como para construir el futuro.
Y esto es para mí lo más alucinante de la cerámica. Es casi eterna. Piensa que aunque una vasija se haga 1000 pedazos, esos trocitos pueden aguantar miles de años enterrados. Para un arqueólogo, encontrarlos es como encontrar las páginas perdidas de un libro de historia. Cada fragmento les da pistas para reconstruir cómo vivir a una civilización, qué comían, con quién comerciaban. Es increíble. Pero no nos quedemos con la idea de que la cerámica es solo cosa de museos y yacimientos arqueológicos, ¿eh? Hoy en día, esos mismos principios básicos, los de calentar arcilla a temperaturas altísimas, se usan para crear materiales de altísima tecnología, materiales que son clave en el mundo moderno. Hablamos de las cerámicas avanzadas. Son materiales que aguantan temperaturas y productos químicos que derretirían el metal. Por eso, por ejemplo, las losetas que protegían del calor a los transportadores espaciales eran de cerámica, o las prótesis de cadera o los implantes dentales, que nuestro cuerpo acepta súper bien, o incluso los aislantes que hay dentro de los chips de nuestros móviles. Están literalmente por todas partes. Y para terminar, vamos a darle una vuelta a una idea. Pensemos en el plato donde comemos hoy, o en la taza del desayuno, o en ese componente cerámico que hay dentro del microondas. ¿Cuál de todos esos objetos de nuestro día a día sobrevivirá 2000 años para contarle a la gente del futuro cómo éramos? Porque el viaje del barro sigue, y con cada objeto que usamos estamos escribiendo un nuevo capítulo de su historia.